Bien, buenas tardes, bienvenidos a este video. Vamos a hacer una pequeña demostración o explicación sobre cómo llevar a cabo el proceso de la estimación de la muestra. Esto más que todo en complemento con el tema que se ha visto en clase previamente, obviamente dentro del contexto total del muestreo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver una pequeña explicación. Vamos a abrir el archivo. Bien, la explicación de la estimación de la muestra. Recordemos antes de empezar que lo ideal es, en cualquier estudio que se haga, cualquier tipo de investigación, lo ideal es estudiar el 100% de la población. Por ende, el muestreo nunca va a ser el primer recurso a tomar en cuenta, sino más bien la última opción. Y lo ideal es hacer un censo, que es estudiar el 100% de la población, hacer un peinado de la zona, digámosle así, o de las unidades. Pero a veces por situaciones de costo económico, como pusimos ahí en la pantalla, que a veces por practicidad no se puede llevar a cabo un censo, o que inclusive el estudio que vamos a llevar a cabo puede conllevar la destrucción de las unidades de estudio, entre otros factores más o limitantes más, nos podría obligar, ¿verdad?, a considerar la posibilidad o inclusive nos puede imponer el escenario de hacer un muestreo. Entonces, pues llevaríamos a cabo el mismo. El muestreo es importante tener en cuenta que consta de dos procesos. Usualmente la gente cree que es un paso, y no son dos. El primer paso es estimar el tamaño de la muestra. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿A cuántas unidades de estudio vamos a analizar o a estudiar? Y en segundo lugar, lo que es ya la selección de esa muestra. ¿A cuáles unidades de estudio vamos a analizar? Por ejemplo, en el primer caso, supóngase que tenemos eh, vamos a hacer un estudio X en una población de 10.000 trabajadores de una empresa. Entonces la primera pregunta es de esos 10.000, ¿a cuántos vamos a tomar en cuenta? Supóngase que nos da 600, ok. Y la segunda pregunta es de esos 10.000, ¿a cuáles 600? No puede ser nada más que con la primera decimos 600 y ya, sino, ok, pero ¿a cuáles? No pueden ser los primeros 600 que me salga, o quizás sí, o de qué manera lo vamos a llevar a cabo. Bien, bueno, el primer paso, la estimación de la muestra es el que le vamos a dar énfasis en este video. El segundo, pues ya se ha visto en las diferentes clases. Entonces, sin más preámbulo, vamos de nuevo. La estimación del tamaño de la muestra hay dos formas de hacerlo. Matemáticamente, que es lo que vamos a ver hoy, es una fórmula con algunas variables que contemplan el promedio, desviación estándar, el nivel de confianza, el error máximo permitido, etcétera. Es un método científico, estadístico y que nos va a permitir sustentar de buena forma nuestras conclusiones. También en algunos casos se puede estimar el tamaño de la muestra subjetivamente donde se emplea un criterio de algún experto para la selección, pero no responde a procesos matemáticos, por lo cual en algunos casos podría no ser lo idóneo, ¿verdad? Y podría ser inclusive blanco de críticas. Entonces nos vamos a enfocar en el primero, que es el que más se usa. El segundo paso, en cuanto a la selección de la muestra, que no lo vamos a ver en el video, nada más recordar que si yo opté por hacer un muestreo, por estimar en la muestra matemáticamente, debo seleccionarla probabilísticamente, donde yo le garantice a todas las unidades que tengan la misma chance de salir elegidas, ¿verdad? Donde podemos usar el azar. Y donde en este escenario sí podemos inferir. ¿Qué significa eso? Si yo estimo la muestra matemáticamente y la selecciono probabilísticamente, yo puedo inferir o generalizar las conclusiones a las que yo llegue de esa muestra al total de la población. No obstante, si yo estimé el tamaño de la muestra subjetivamente, tengo que usar la selección no probabilística. Donde ya no hay la misma equidad de chance para salir elegido las muestras y no se podría inferir. En el primer caso, el probabilístico, tenemos el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático, etcétera. Y en el segundo caso, tenemos varios, bola de nieve, por intención, por conveniencia, etcétera. Bien, hoy vamos a detenernos, como les digo, en la primera fase del proceso. Nada más antes de entrar en el ejemplo, quería ponerles este casito para recordarles que hay una idea general en la gente de que conforme el tamaño de la población es más grande, la muestra se va a hacer más grande. Y eso no necesariamente es así. No crecen a la misma proporción. Veamos aquí, por ejemplo, veamos la tablita, la de abajo, donde dice la B roja. Vemos N mayúscula, recordemos que N mayúscula es población y N minúscula es muestra.
Entonces vemos que, por ejemplo, en el primer caso tenemos una muestra de 100. Cuando aplicamos la estimación de la muestra matemáticamente nos da 78. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando las poblaciones son muy pequeñas, al hacer el muestreo matemático, prácticamente no es tan beneficioso porque nos obliga a estudiar una gran parte de la población. Vean que en este caso de 100 me está obligando a estudiar 78, o sea, 78%. Prácticamente es hacer un censo. Entonces, en un caso como estos de 100 no vale la pena hacer un muestreo, se hace el censo, ¿verdad? En el segundo caso a la derecha vemos que ya con 1000, ¿verdad? El tamaño de la muestra es de 257. Vemos los numeritos azules que pasó de un 77%, un 78%, pasó a un 25,66%. Ya si la muestra fue, si la población fuera de 10.000, ya la muestra va a ser de 334, es decir, un 3,34% del total de unidades. Y así sucesivamente, vemos que conforme el tamaño de la población se va incrementando, el tamaño de la muestra se va incrementando, pero no al mismo ritmo. Por eso ustedes verán que, por ejemplo, en los estudios electorales que se hacen en Costa Rica, usualmente con la población que tenemos de 5 millones de personas aproximadamente, se estila usar entre 1.500 y 2.500 personas. En Estados Unidos, con el montón de la población que ellos disponen allá, tantos millones, los estudios de sondeo político también andan en unos cuantos miles de personas. No es que se incrementa millones de personas encuestadas, eso no es así. Y eso se da por este fenómeno, porque no va creciendo al mismo ritmo. Bien, ahora sí. Aquí tenemos la fórmula matemática que en su momento hemos visto en clase y podemos ver básicamente que tiene dos componentes, una fórmula que tiene dos pasos, digámoslo así. Yo lo dividí así en A y en B para mayor claridad. Veamos que en el paso A tenemos ahí dentro del paréntesis cuadrado unas variables ZT, que sería el nivel de confianza, la desviación estándar, y eso está dividido, eso se multiplica y está dividido entre D, que sería el error máximo permitido. Todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Despejaríamos la n', y la n' se pasaría lo que nos dé, digamos que nos dio 14, ese 14 se nos va a ir al componente B de la fórmula donde ya está la n. N es igual, n minúscula es igual, o sea, la muestra va a ser igual a n', digamos el 14, dividido entre 14 más 1, dividido entre n mayúscula. N mayúscula es población. Vamos a verlo con un ejemplo. Pero antes, aclarar. La variable d, el error máximo permitido, se refiere a qué tanto, ¿verdad? Vamos a permitir que se distancien, digámosle así, o sean diferentes los valores muestrales y los valores poblacionales. Por ejemplo, supóngase que nosotros sabemos que hicimos un estudio para valorar, digamos, la edad promedio del costarricense. Y digamos que por ahí tenemos el dato de que la edad promedio del costarricense en la actualidad, digamos que es 45 años. En este caso, cuando hablamos del error máximo permitido, estamos haciendo una especie de cálculo para ver qué tanto nos podríamos alejar de esos 45 años. Por ejemplo, un 2%, 5%, un 7%. Es un cálculo matemático, pero básicamente significa que la muestra que yo voy a sacar, ¿verdad? No podría tener un error máximo permitido de un 50%, ¿verdad? O de un 90% desde el C45, sino que tiene que ser algo mínimo. Usualmente es un 5%, como lo vamos a ver ahora. Eso en cuanto a la letra D, que es la primera que está ahí a la derecha, error máximo permitido. Y en cuanto al nivel de confianza, ZT, bueno, básicamente esto nace del análisis de la curva normal que también ya hemos analizado, donde estamos tratando de entender que la mayoría de los datos se tienden a comportar en una curva simétrica normal como la que tenemos en pantalla. Muchas veces se utilizan niveles de confianza del 95% o del 90%. En este caso que tenemos en pantalla, el 95% significa que la mayoría de las observaciones que vamos a utilizar van a estar concentradas en esta área de color naranja a la izquierda y van a estar entonces dentro de los parámetros entre menos 1,96 hasta 1,96 positivo. Dentro de ese rango que está ahí seleccionado, ahí va a estar el 95% de las unidades de estudio. Entonces, haciendo el cálculo, ahora sabemos que va a ser
digamos, ahorita lo vamos a ver en la tabla, cómo se podría calcular esa área. ¿Cuál es el valor de esa área? Porque no es ahorita el objetivo calcularla, sino saber que ese 95% nos da un valor matemático, que es el que vamos a meter en la fórmula. Y si se utiliza un 90%, pues lo que hace es reducir un poquito el rango y ahora va a ser que el 90% de las observaciones va a estar ubicado en la curva normal entre menos 1,645 y hasta más 1,645. Ese sería el rango que nos interesaría si lo quisiéramos hacer con un 90%. Bien, vamos a la práctica para que el video no se haga muy largo. Vamos a abrir este archivo en Numbers. Ok, importante tener en cuenta que como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Tengo dos hojas electrónicas, una que dice variables cualitativas y otras que se llama variables cuantitativas. Eso es muy importante porque dependiendo del objetivo de la investigación, vamos a cambiar un poquito algunas de las variables. Entonces no es lo mismo sacar eh, este, un muestreo de 10.000 personas con una variable cualitativa que con una cuantitativa, como lo vamos a ver ahorita. Supóngase que inicialmente estamos trabajando en una empresa que tiene 10.000 personas y que nos interesa ver hábitos de fumado, para verlo así en términos sencillos. Pues el fumado como tal tiene dos posibilidades, o sos fumador o no sos fumador, ¿verdad? Ya a partir de ahí con los fumadores, cada investigador va a hacer ahí lo que le corresponda al análisis, todo el análisis, el ejercicio, perdón, de cada carrera, por ejemplo, enfermería o medicina, lo que sea. Entonces aquí vamos a, si el objetivo fuera así, hábitos de consumo o cuántos fumadores hay o cosas de ese tipo, hablamos de una variable cualitativa, porque solo hay dos valores, fumas o no fumas, como ya lo dije. Entonces aquí en este caso, yo abro esta plantilla, vean que aquí arriba está la fórmula, está el escenario A, el escenario B. Yo lo que he hecho para mayor facilidad es hacerlo aquí con un nivel de confianza, ¿verdad? Aquí está esta parte con un nivel de confianza del 90 y replicar el ejercicio aquí abajo con un nivel de confianza del 95, solo para que ustedes vean cómo se comporta. La parte celeste, donde está la A, pues significa ya planteado cómo se va a despejar este componente A de la fórmula. Y estos cuadritos amarillos, B y B, en cada caso va a ser esta otra parte de la fórmula que nos va a interesar llegar a este resultado que está aquí. Bien, aquí vamos a ampliarlo un poco para que puedan apreciar, ¿verdad? Aquí vemos entonces en el escenario con un nivel de confianza del 90. La desviación estándar máxima que puede haber en un escenario de una variable cualitativa dicotómica, donde solo hay dos escenarios, fumadores y no fumadores, ya hemos calculado o ya he calculado que lo más que nos puede dar es 0,5. Entonces ahí no hay que complicarse porque si tenemos 10 personas, el peor escenario o el escenario más heterogéneo es que nos salga 5 fumadores y 5 no fumadores. Entonces tenemos aquí un 0,5 de desviación estándar. Eso ya va a estar ahí. Siempre que la variable sea cualitativa dicotómica, donde solo puede asumir dos valores. Aquí ya hemos puesto, ¿verdad? Lo sacamos del anterior ejercicio, que ZT, ¿verdad? Se va a mover con un nivel de confianza al 90, la Z es 1,645. Esto no hay que complicarse mucho porque ya lo razonamos en la curva, simplemente vamos a poner el dato ahí, de hecho en esta fórmula ya está. Y el error máximo permitido usualmente es de 5%, entonces yo aquí puse el 0,05. Recuerden que 0,05 es lo mismo que 5%. Estos valores básicamente no se van a mover, son fijos. Entonces aquí simplemente, aquí está la fórmula y nos da este 270. Este 270 es la n' que está aquí, ¿verdad? Y como la fórmula lo dice, esta n' nos la vamos a llevar a este sector y a este sector. Entonces, en la segunda parte de la fórmula, básicamente hay que poner n' y el tamaño de la población. Vamos a suponer que la población son los 10.000 funcionarios, 10.000 empleados de una empresa. Podemos ver cómo ya aplicando la fórmula, estos 10.000 combinado con este 270,60 que vienen aquí, nos da un muestreo de 263,47 personas. Eso con un 90%. Pero ¿qué pasa si lo aumentamos un poquito a un 95% de nivel de confianza? La desviación estándar va a ser la misma. ZT, ¿verdad? El nivel de confianza ahora es 1,96 porque hemos abierto un poco más el rango en la curva normal. Y
el mismo nivel de confianza de 5%, que es lo que se estila. Bueno, vemos que el valor se incrementa. Entre más confianza queramos aquí, pues nos va a exigir un poquito más de unidades de estudio. Y entre menos confianza queramos, pues la muestra puede ser más pequeña. Pero el riesgo de equivocarse también va a ser mayor. Ese 384,16 lo llevamos aquí 384,16. Y aquí en la población vamos a poner los 10.000. Ahí está. Y nos va a dar, como ustedes pueden ver, se incrementa el tamaño de la muestra porque queremos ser un poco más exactos. A 369,95. Bueno, este es el ejercicio básicamente del muestreo con una variable cualitativa. Pero ¿qué pasa si lo queremos hacer con una variable cuantitativa? Eso es muy importante en una investigación, tener claro el objetivo general y el tema de la investigación para saber si vamos a estar en cuál de las dos hojas electrónicas vamos a ubicarnos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí tenemos la fórmula es la misma, simplemente que los datos que la alimentan van a variar un poquito. Aquí voy a ampliar un momento, ahí lo logren ver mejor. ¿Ok? Aquí tenemos igual, mismo ejercicio, vamos a hacerlo con un 90%. Aquí está la componente A, la fórmula, lo llevamos aquí a B. Y aquí con un 95% lo llevamos para acá. Como ustedes pueden ver, aquí ya la cosa cambia porque la desviación estándar, vamos a suponer que como es una variable cuantitativa, vamos a hacer un estudio de salarios. Vamos a ver cuánto ganan estas personas y vamos a hacer un muestreo con base en los datos salariales de esas personas para luego hacer un análisis de cargas de trabajo, de remuneraciones, de salarios, de horas extras, de lo que ustedes gusten. ¿Ok? En este caso, la desviación estándar conocida, ¿verdad? Bueno, aquí dice cono, pero es conocida. ¿Ok? Ahí conocida. ¿Ok? Yo aquí tengo un 1 porque momentáneamente no tenemos el dato. Aquí sí tendríamos que ir a la población y calcular esa desviación estándar para traerla a esta casilla celeste. Aquí yo he puesto, bueno, la fórmula que se utiliza, estamos trabajando en hojas electrónicas, en este caso estoy trabajando en Numbers, pero aplica lo mismo para Microsoft Excel. ¿Ok? Igual, aquí el 90% es 1,645, eso es igual al caso anterior, el nivel de confianza del 5% es igual, pero hay que agregar el promedio aquí, ¿ok? Hay que agregar este promedio, igual tendríamos que extraerlo de los datos poblacionales. Aquí sucede exactamente lo mismo. Y aquí lo que vemos es que se cambia el dato de ZT porque estamos hablando de un 1,96. En este lado de la fórmula, pues nada más vamos a jalar el dato de la parte inicial de la fórmula. Vamos a poner aquí la población, que son 10.000, y nos va a dar aquí el muestreo. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estos son los 10.000 trabajadores de la empresa X, ¿ok? Y aquí están sus respectivos salarios, ¿verdad? Ellos ganan muy bien, ¿ok? Vamos a ponerle ahí algo bonito, ¿ok? Aquí tenemos que, bueno, la planilla de esta empresa es de 7.750.000 colones. Con esos datos, que obviamente tendríamos que tenerlos, ¿verdad? Bueno, aquí son poquitos, pero en realidad vamos a suponer que son 10.000 personas. Vamos a calcular en primera instancia el promedio, ¿verdad? Vamos a calcular el promedio simple de esta experiencia. Entonces aquí nada más vamos a poner igual promedio, ¿ok? Y vamos a calcularlo de esta población. Ok, perdón, ahí nos dio un problemita. Ok, va de nuevo. Promedio. Ahora sí. Ahí está. Nos dio un promedio de 1.107.142,86 colones. Bueno, con 86 céntimos. ¿Ok? Y aquí también vamos a sacar la desviación estándar, ¿verdad? Vamos a poner la desviación estándar. ¿Ok? Entonces tendríamos que sacarla de la población. Muy bien. Vamos a ver. Estas fórmulas son las mismas que se utilizan en Excel. Desves, que sería desviación estándar, y le marcamos aquí el rango. Listo. Vamos a ver. Aquí se nos metió un puntito.
Ahí está, 308.799 colones con 52 céntimos. Esos dos datitos son los que hay que llevarse a la fórmula que hemos visto para poder calcular el muestreo, ya que estamos trabajando con una variable cuantitativa, porque estamos hablando de dinero. Pero como el ejercicio es de 10.000 personas, vamos a suponer que el promedio son 800.000, ¿ok? Y que la desviación estándar son 350.000. Para hacerlo un poco más sencillo, recordemos estos dos valores. Entonces nos devolvemos a la fórmula y vamos a poner que el promedio, ¿verdad? Son 800.000. Muy bien. Y que, perdón, me equivoqué. Aquí sería la desviación estándar, es 350.000. Y el promedio, habíamos dicho que son 800.000. Muy bien. Aquí hacemos lo mismo. Y aquí los famosos 800.000. Ok. Y vemos que, bueno, en el caso del nivel de confianza del 90% nos da 207,18, aquí nos da 294,12. Esto se pasa a las respectivas tablitas B y nos da un promedio de, perdón, una muestra de 202 personas con un nivel de confianza del 90% y de 285 con un nivel de confianza del 95%. Nótese que el muestreo cambia, ¿verdad? Simplemente estamos hablando igual de las mismas 10.000 personas, pero al hacerlo con una variable cuantitativa o una cualitativa cambia. Veamos que a nivel cualitativo nos había dado 263 con 90% y con el 90%, en este caso, cuantitativamente hablando, 202. Y nos da 285 en la parte cuantitativa y 369 en la parte cualitativa. A veces este puede darnos un poco más el muestreo que en el otro. ¿De qué va a depender? Va a depender de estos amigos, de la desviación estándar conocida y del promedio conocido por acá. Básicamente ese es el ejercicio. Con esto ya nosotros podemos empezar a seleccionar de los 10.000 funcionarios. Tenemos que tener un listado y ahí aplicamos el muestreo probabilístico. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple para seleccionar esos 202 personas, en el caso de que estemos por acá, o esas 285 por este otro lado. Y con esas 285 personas, pues agarrar sus salarios y empezar el análisis respectivo. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya sido de bastante utilidad y nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes.